Hoy vamos a hablar de cómo empezó todo, de los momentos, los errores, todo lo que ha transcurrido después de 10 años de que inició Dapper Technologies. Tenemos el día de hoy a Jorge Díaz, socio fundador, al igual que Saúl Casal, socio fundador, y socio de Dapper, Felipe Montoya. Vamos a iniciar en un recorrido en lo que vamos a conocer la historia y todo lo que ha transcurrido desde que se fundó. Para empezar, al inicio de todo, ¿cómo inició Dapper Technologies? Pues Dapper Technologies empezó hace 10 años. Yo creo que el mejor que puede contar la historia así es Saúlito. A ver, Saúl. Pues bueno, efectivamente hace ya 10 años, casi 10 años, empezamos este proyecto, esta empresa. La verdad es que tuvo un camino muy curioso, su inicio. No fue con el equipo actual. En su momento todo empezó con una persona, un conocido mío, que se acercó a mí para la posibilidad de invertir en un proyecto que traía, pidiéndome un financiamiento. La verdad es que yo en ese momento, pues, cuando escuché el proyecto, le dije que no al financiamiento, pero que sí me interesaba asociarnos y empezar un proyecto más grande, una empresa o un negocio con ese proyecto como pilar. Y bueno, no sabíamos a dónde nos iba a llevar este camino. Yo estaba recién egresando a la universidad, Jorge en ese momento también estaba a punto de egresar, Todavía. un semestre adelante. Y empiezo con esta persona y en el camino pues se nos une Jorge al proyecto y bueno, 10 años después estamos aquí ya con un equipo mucho más grande, consolidado y bueno, ya con algunos añitos de experiencia. Muy bien. Ahora, Jorge, ¿qué te hizo entrar a este negocio? Tengo entendido, estabas estudiando de hecho fuera de Cancún, ¿no? Y pues a lo mejor el camino, al igual que otros compañeros, iba a irte a otras empresas pues que estaban reclutando en ese momento programadores, inclusive fuera del país, como lo es Google o empresas mucho más grandes. Sí, desde que estábamos en la universidad, o sea, estoy hablando octavo, séptimo semestre, pues siempre tuve un poquito como que este gusanito de querer emprender o de querer tener algo o de hacer algo propio. Ya para el último semestre, el 10º semestre, pues empecé justamente a ver pues qué seguía, ¿no? Tenía ahí por ahí varias opciones de irme a empresas en Estados Unidos, sobre todo, las que están en Silicon Valley o las que están en el Pacífico, en Google, Microsoft, todo esto. Pero fue cuando hablé con Saúl, que bueno, con él ya había hablado desde antes, obviamente en algún momento de, oye, pues qué vamos a hacer o qué es lo que tú quieres hacer. Y él me convenció un poquito, es muy convincente, me platicó un poquito más que nada de, oye, tenemos esta idea, este proyecto, el conocido que él menciona también yo lo conocía y se me hizo algo pues bastante interesante. Y pues al final ahora sí que puse las dos cosas sobre la mesa, ¿no? Como empezar algo desde cero y arrancarnos, irnos con todo o buscar algo afuera, ¿no? Tampoco te tuve que rogar, Un poquito, ¿no? Pero al final, pues justamente porque en mi escuela había mucho esto de cultura emprendedora, de ser tu propio jefe, de hacer tu propio negocio, ser empresario en México, la importancia de ser empresario aquí la importancia de los empresarios en México y a nivel nacional y global. Siempre tuve como que esas ganas de querer hacer algo propio y pues encima, la verdad, el tener algo, o el tomar una decisión de quedarme en mi país y de ver cómo pudiéramos hacer algo aquí y ayudar en México, fue parte de lo que me impulsó un poquito a tomar este camino. Muy bien. ¿Y de dónde viene el nombre? ¿Lo decidieron juntos? ¿Lo decidiste tú? No, el nombre fue un poco antes, como te mencionaba, el proyecto pues empezó con una persona que ya no forma parte del equipo. Y cuando recién empezamos, mi hermana en ese momento tenía ya 3 años con su agencia de marketing y branding y demás servicios. Y bueno, le conté que estaba empezando este proyecto con esta persona y pues que le queríamos dar formalidad, que queríamos salir con mucha, pues sí, con mucha formalidad, ¿no? En general, desde la parte del nombre hasta el tema de estar constituidos. La verdad es que también, digo yo, muchos no lo saben, pero yo estudié Derecho, soy abogado aunque no ejerzo. Entonces también al momento de egresar y empezar este proyecto, pues lo quise empezar con ese conocimiento, o sea, creyendo que sabía todo, ¿no? Constituyéndonos formalmente, todas las regularizaciones y demás, e incluía la parte del nombre de la marca, ¿no? Entonces, mi hermana nos apoyó con el branding
Y pues Dapper, también mucha gente no lo sabe, pero es una palabra que sí existe, o sea, es una palabra en inglés, un medio slang, se le conoce así como jerga en inglés, que significa elegante, atractivo, con estilo, ¿no? Y la idea de Dapper ya tiene dentro de la palabra las letras de app, ¿no? Que es de aplicaciones móviles, web, que era un poquito el concepto hacia lo que iba dirigido la empresa, el giro de la empresa. Y pues de ahí sale Dapper Technologies, ¿no? Como un poquito con este eslogan de tecnología con estilo, ¿no? Era nuestro como catchline un poquito. Que fuera esta parte de, pues sí, generalmente lo tecnológico pues está muy estigmatizado como de cuadrado, que si el ingeniero pues se enfoca en la funcionalidad y no en la parte visual, y nosotros queríamos darle mucho ese enfoque del tema visual, atractivo, padre, bonito, ¿no? A lo mejor siguiendo tendencias de grandes empresas de UI, UX, como pudiera ser Apple o cualquier de ese tipo. También o sea, esto era lo que 2016, no sé, si bien no es tan atrás, pero todavía había mucho este estigma de sitios un poquito más cuadrados, aplicaciones sobre todo un poquito más cuadradas, entonces fue como que un pilar para... Estilo Windows 95, decían. 95, no decían por ahí. Muy bien. Nace la empresa, se asocian y pues llegan los retos, ¿no? ¿Cómo llega su primer cliente? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo empieza esta venta? ¿Te acuerdas de nuestro primer cliente? No me acuerdo. Ya lo bloqueé en mi memoria. Pues bueno, aquí volviendo un poquito a la misma historia, nuestro primer cliente, como les comentaba, mi hermana pues ya tenía 3 años con su agencia, Monstruo Canela. Cuando le conté que nos estábamos lanzando, empezamos con un producto realmente que iba enfocado a aplicaciones hoteleras, aplicaciones para hoteles móviles, ¿no? Para subirlas en tiendas de iOS y Android y demás. Y mientras tanto, pues ese tipo de ventas no son tan fáciles, ¿no? No es un tema de que mañana empiezo y ya tengo 3 clientes o 5, lo que sea. Entonces, en lo que prospectábamos, desarrollábamos y demás, parte del plano, la idea de esta empresa era enfocarnos en soluciones tecnológicas más generales, ¿no? O sea, desde un sitio web, una plataformita, una aplicación, lo que sea que requiriera desarrollo de software. Y pues obviamente, como te contaba, un poquito la falta de experiencia, ¿no? Pues ya constituidos, ya cuenta de banco, todo, marca y lo que tú quieras, pero pues sin clientes. Sin clientes. Entonces, nuestro primer cliente, que para este momento ya Jorge, saliendo de la carrera, se nos une. Nuestro primer cliente fue justamente Anilú, mi hermana, ¿no? Con esta agencia de marketing. Le pedían muchas cosas que tenían que ver con software, como sitios web y demás. Y pues nos contrata de las primeras páginas que hicimos. Por ahí, no sé si te acuerdas, ¿no? No sé si puedo decir marcas, pero por ahí un hotelito en Puebla y por un restaurante también. Creo que por ahí incluso un restaurante que se fue a Nueva York. ¿Te acuerdas de cuál? Entonces, pues sí, así empezamos. Nuestro primer cliente fue ella, nos dio el voto de confianza. Nos ayudó también a agarrar un poquito de inercia de experiencia, ¿no? O sea, porque nosotros pues no teníamos ninguna experiencia en el mundo profesional, entregar un proyecto que va a ir a producción, pues obviamente todos estos primeros golpes de experiencia, ¿no? Temas de tiempos, exigencia, que si tiene errores, que si el cliente, entonces pago, todo eso factura, todo, ¿no? Entonces eso nos fue dando un poquito de callo y ayudando a fortalecernos para que poco a poco, con el crecimiento que iba, cuando empezaron a llegar clientes externos, estuviéramos mucho más listos. Aparte ahí teníamos, yo por ejemplo, cuando salí de la universidad, yo no estudié específicamente desarrollo web ni nada por el estilo. De hecho, una de las materias que más odiaba, lo peor que se me daba durante toda la universidad, era el desarrollo web. Si bien era una ingeniería afín, o tenía algo de conocimiento, pues ahora sí que fue lánzate, aprende, ve qué se tiene que hacer, cómo se tiene que entregar, qué se tiene que dar como de entregar al cliente final o de producción, todo. Y fue como estos primeros golpes en el cual pues como que no había realmente a quién preguntarle en ese tipo de cosas, ¿no? Y era de a prueba de error y lo que nosotros decidíamos entre los dos, lograr tener algo así. Ok, y empezaron pues con esos desarrollos pequeños, sitios, etcétera. ¿En qué momento dan el brinco a lo que es el fuerte ahora en Dapper Technologies, que es el desarrollo de aplicaciones móviles y web? Igual rápido, ¿no? Sí, yo creo que también nos vimos muy beneficiados de relaciones. Muy temprano en la empresa, pues nosotros empezamos mayo 2016 y estamos hablando que en menos de un año, o sea, para febrero 2017 llegamos ya a grupos empresariales, ¿no? Por ahí formamos parte de un grupo empresarial, se llama BNI, esto no es un anuncio, pero pues si acaso que nos patrocine también BNI, pues bueno, llegamos a un desayuno empresarial.
La verdad es que yo en ese momento tenía 24 años, me acuerdo que le dije a Jorge, regresando de ese desayuno, oye, fui un chingo de personas Oye, el tema de la edad, haciendo, me acuerdo. haciendo negocios, ¿no? Habían puros señores, a lo mejor Es justamente. late 50s, 60s, no sé, por ahí 60s y demás. Jovenazos. Entonces, jovenazos, Jovenazos. ¿no? Dotos como yo, le echan ganas. Y pues bueno, ya regreso y le digo a Jorge, oye, se ve que están haciendo un chingo de negocio, hay parte de la metodología, es decir, qué tipos de negocios están haciendo y agradecerse y demás. Entonces yo pude ver más o menos el volumen de negocio que hacían y pues decidimos apostarle. En ese momento realmente la empresa, pues lo poquito que ingresaba se reinvertía vendimos un sitio, una computadora, vendimos otro, un escritorio, vendimos y tal, y una de esas pues fue entrar a este grupo. Y ahí es donde damos el brinco, porque gracias a estas relaciones pues nos dan el voto de confianza y el beneficio de la duda para desarrollar productos más grandes, empezando por ahí un sistema de citas para una clínica podológica, por ahí un par de sistemitas más, y poco tiempo después nos cae el primer contrato de una aplicación móvil para una cadena hotelera, que evidentemente ya nos catapulta a un nivel muy distinto, ¿no? Tanto por la exigencia que el proyecto demandaba, como por la experiencia que nos daba, ¿no? Fíjate que hay algo también que tengo muy marcado justamente de ese entonces, es lo de la edad. O sea, teníamos 24, 23 años y no es como que no hubiéramos buscado por fuera antes de llegar a este grupo de empresarios, tocar las puertas de cadenas hoteleras o de grandes clientes, pero te ven que tienes 23, 24 años, ni te toman en serio. Y eso es algo de lo que al principio me acuerdo muy bien, que fue como nuestro primer gran obstáculo de, oye, prospectar en frío, o simplemente el que te vean así de joven, como que no tienes nada, no tienes idea, te quieres comer al mundo y todo, y que te cierran la puerta así de directo, sí era algo pues muy desalentador. Yo me acuerdo que al principio varios hoteles nos veían, nos tomaban la reunión como por cortesía, pero se les veía el cero interés en siquiera conocerte un poquito más, ¿no? Hasta que ya tuvimos como esas relaciones, ya alguien que da como que el voto de confianza por ti, que aboga por ti, que te abre muchísimo las puertas. Sí, sin duda, y también creo que afortunadamente creo que es una realidad que ha cambiado. Hoy en día ya es mucho más normal que especialmente en el área tecnológica, marketing y demás, pues las empresas esperan pues al chavito, ¿no? Una persona joven que le sabe, y famoso, hay memes por ahí de el famoso sobrino, ¿no? Que lleva las redes sociales o el que hace y demás. Entonces traíamos un poquito ese estigma y pues bueno, solo podíamos entrar con empresas pequeñas y efectivamente las empresas grandes pues esperaban una empresa grande, ¿no? También algo que intentábamos proyectar con la marca desde el principio era pues dejar a la imaginación que estaba tras bambalinas, ¿no? Yo me acuerdo que tenía pláticas con Jorge de siempre hablamos en plural, siempre en la empresa tenemos, aunque seas tú solo programador, nuestro equipo de desarrollo, nuestro equipo, y pues tras bambalinas puede ser un equipo de una persona, pero eso también proyecta pues algo. Ellos se pueden imaginar un equipo de 2 o un equipo de 80 programadores, ¿no? Y nunca decíamos esa parte, pero ayudaba a proyectar un poquito más ese profesionalismo, ese tamaño y esa pues sí, envergadura de empresa, ¿no? Por decirlo así. Okay. Entonces, en un inicio pues estaban ustedes dos, porque me imagino programabas y Saúl era la parte comercial. Se pusieron ya en tema pues empresarial algún sueldo, qué guía llevaban, sacaban utilidades o cómo fue este primer paso. Eran los días oscuros de Dapper eso. No, al principio, como dijo Saúl, absolutamente todo lo que entraba a la empresa lo encontramos la forma de reinvertirlo en la misma. Definitivamente era otra etapa de nuestras vidas, ¿no? Afortunadamente, pues en ese entonces todavía vivía con mis papás, Saúl también vivía con sus papás, no había nadie que dependiera económicamente de nosotros de ninguna manera, más que nosotros mismos. Entonces siempre nuestra principal enfoque era reinvertir, y eso involucraba también lo que debería ser un salario para los socios o para las personas que están haciendo el trabajo. Entonces en un principio, no, cero. Sí, también tiene mucho que ver que a lo mejor cosas que hoy son muy obvias, ¿no? Como este tema de que si te tienes que pagar y que, es obvio, todos lo sabemos, ¿no? Hoy en día TikTok y están todas las redes te bombardean con información empresarial del deber ser de las cosas, de qué tienes que hacer. En ese momento no había tanto. Entonces, como que todo era empírico, todo lo hacías como Dios te daba a entender, ¿no? Y pues no, o sea, tal cual como dice Jorge, todo se iba a reinversión, no había sueldo. Evidentemente, ambos estamos en una situación pues, bastante afortunada en ese sentido, ¿no? Con mucho apoyo, una red de apoyo muy, muy fuerte, que de hecho ahí viene un poquito
la división de objetivos que teníamos con el otro socio, ¿no? con el socio fundador, porque al final pues él era mayor, tenía otro tipo de necesidades, otro tipo de objetivos. Su objetivo no era reinvertir todo y empezar un proyecto que en 5 años nos empieza a redituar, él necesitaba pues, que le redituara ese mismo día, ¿no? Entonces también desde ahí empezaron un poquito las diferencias en objetivos, jamás en otra cosa. La verdad es que muy bien, muy buena relación, y muy agradecidos también con su chispa inicial, ¿no? Que definitivamente es valiosa para lo que Dapper es hoy. Muy bien. ¿Llevaban hasta este punto alguna guía? Dicen que no existía, obviamente ya TikTok, no había ChatGPT, claro, tampoco para sacarnos las dudas. ¿Cómo se fueron guiando? ¿Pura intuición? ¿Leían libros? ¿Asesoría? No sé. Desde un punto de vista, digo, aquí es importante igual dividirlo entre lo que era construir empresa per se, o sea, propiamente hacia dónde crecer, la parte de la constitutiva, todo eso, y también estaba la parte de, ok, somos una empresa de desarrollo de software, pero ¿qué es exactamente lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que letrarnos? ¿O cómo tenemos que hacer las cosas? ¿Qué tecnologías usar, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo podemos ser los más atractivos para la competencia o para los clientes? Entonces, toda esa parte era de puro autoestudio. Todo lo que era tecnológico, oye, ¿qué vamos a usar? Oye, salió esta nueva tecnología. Oye, fíjate que ahora, en lugar de utilizar esto, podemos utilizar esto. Todo eso era full autoestudio entre lo que a nosotros dos se nos ocurría, lo que yo investigaba, yo se lo presentaba a Saúl le echaba un ojo, entre los dos decíamos, oye, pues podría estar bien, y si mejor hacemos esto. Todo a prueba y error. Y gracias a que teníamos ya varios clientes que nos estaban dando su confianza y siempre teniendo como que esta mentalidad de sí hacer algo nuevo, experimental, pero que quede de la mejor manera para el cliente, eso nos ayudó un poquito a tener este crecimiento en cuanto al know-how de la empresa, ¿no? El cómo es que nosotros como Dapper hacemos nuestro software o hacemos nuestros sitios o cómo hacemos las aplicaciones y todo. Y ya para el tema de empresarial, pues ya llegó un momento en el cual dentro de este mismo reinvertir, pues que decidimos contratar un coach empresarial, y ese creo que pudiera ser como fue nuestro gran primer paso hacia el deber de cómo hacer una empresa, ¿no? Sí, bueno, sí, el tema del coaching creo que vino más adelante. Al principio, como dice Jorge, ¿no? La parte de llamémosle, interna de operación de la empresa, pues Jorge siempre fue muy autodidacta. Él se encargaba, ¿no? de ir definiendo, leyendo e investigando el mejor uso de tecnologías y demás. Y además, no es por hacerle ningún tipo de publicidad, pero Jorge tiene la habilidad, siempre le hemos presumido, de conectarse a la Matrix y aprender algo en una noche, ya al día siguiente es experto en ese tema. No sé por dónde se conecta porque nunca he visto el hoyito atrás del cuello, pero bueno, tendrá la entrada en otro lado. Algunos tendrán. Y pues bueno, en cuanto a la parte empresarial, ya vemos un poquito como del cómo hacer las cosas, la parte económica, que si de contratación, en qué momento ya y todo. La verdad es que yo siempre buscaba personas que considerara que tenían éxito en estas áreas empresariales, entre ellos, de hecho, un pequeño spoiler, al ratito van a saber que van a decir, oye, ya que vino Felipe, Es modelo. vamos a llegar a esa Ya me parte, iba a ir. vamos a llegar a esa parte, pero antes de llegar al momento en el que formalmente se une el equipo, yo me acercaba mucho a Felipe, que estudió Cintia, y por tanto familia y demás, preguntando, pidiéndole consejos, ¿no? Oye, ¿cómo haces tú esta parte? Oye, y cuando tienes personal, ¿y en qué momento sabes que contratas? ¿Qué tanto le inviertes a esto? ¿Por dónde? Y escuchaba, ¿no? Trataba de aprender lo más que pudiera de gente que ya había recorrido ese camino y que ya había logrado un cierto éxito en estos proyectos empresariales. También me acercaba a algunos tíos de mi lado de la familia, algunos amigos también que ya estaban medio involucrados en el mundo empresarial, y como decía, llegando también a un grupo empresarial de networking, pues me empecé a acercar a mucha gente, escucharlos, conseguí muy buenos mentores, gente que no nada más nos ayudaba con el contacto y la referencia de negocio para poder crecer, sino realmente, oye, deberían hacer así, no, aguas con esto, este tipo de cosas, no, tú tienes que tener esto y no puedes descuidar aquello. Y eso te va ayudando a formarte, y efectivamente ya después de todo este camino, como dice Jorge, eventualmente llegamos a un coaching empresarial, a una sesión gratuita de esas que te Para ofrecen engancharte.
demostrar de que estás mal en todo y entonces después venderte el servicio. Saludos, Luis, muchas gracias por todo esto. Hasta la fecha, la verdad es que Luis nos sigue apoyando y él ha sido gran parte también pues del crecimiento bueno o malo o mediano que tengamos. Él ha estado en todo momento apoyándonos y ayudándonos a ser una empresa cada vez más formal, con mejores prácticas, que el crecimiento sea bien cimentado y sólido, ¿no? Entonces, creo que es donde juega la otra cara de la moneda, donde la juventud igual sí te da ya una ventaja, ¿no? Porque al final, al estar siendo jóvenes dentro de este grupo empresarial, pues yo lo veía, me lo decías mucho, ¿no? Como que ellos tenían muchas ganas de enseñarte sí, claro. cómo puedes hacer las cosas y obviamente hay que ser receptivo y tomar. Te quieren apadrinar. Pues no lástima, pero sí como se ven en ti mismo, ellos se ven en ti, ¿no? Pues, y eso es importante. Siempre ayudar a quien está empezando. Ahorita nosotros que ya estamos un poquito más señores, pues lo mismo, ¿no? Si vemos a alguien empezando, pues sí te dan ganas también de transmitir, de oye, no cometas los mismos errores que yo cometí en ese momento. Bien, ahora parte interesante también de todo crecimiento de empresa es la parte del equipo que se empieza a formar interno. ¿En qué momento brincan de ser ustedes dos a la primera contratación, a formar pues gran equipo que ahorita ya tiene Dapper Technologies? El primero fue, híjole, ya tiene tiempo. Pues mira, en algún momento, creo que llega un momento en cualquier empresario, cualquier persona, en el cual tienes que aprender a soltar un poquito lo que estabas haciendo. En un principio, muy al inicio, yo, por ejemplo, no me gustaba dar el trabajo o soltar dejar hacer el trabajo y dejárselo a alguien más que lo pudiera hacer, ¿no? Uno luego siempre tiene como que esta sensación controladora de querer hacer las cosas y a mí me pasaba mucho, ¿no? Llegó un momento, el primerito que llegó, ni siquiera fue como para que pudiera aportar en eso. El primero que llegó fue un chico que nos presentó creo que era el hijo de alguien de ahí del grupo de negocios, que estaba literalmente en la secundaria. En la preparatoria, estaba a punto de entrar a la universidad, no sabía nada de programación, pero sabía que quería dedicarse a eso, ¿no? Entonces el primero que tuvimos fue alguien que simplemente estuvo a medio tiempo, afortunadamente esta persona sigue inclusive ahora con nosotros, y que llegó con nosotros literalmente para aprender. Lo que no le podemos pagar era practicante, simplemente estaba ahí con nosotros medio tiempo en lo que se iba a la universidad, y ese fue el primero, y fue nuestro primer acercamiento hacia no solo tener colaboradores, sino al darnos cuenta que también podíamos ser alguien que pudiera enseñarle a los demás, ¿no? Y en mi caso eso fue como las primeras veces en las cuales yo pude empezar a trabajar con alguien de ese aspecto. Sí, yo creo que ahí es donde se forma un poquito la identidad. Hoy en día Dapper, aparte de ser, obviamente una empresa de desarrollo como cualquier negocio, pues lo principal pues es la venta, más clientes, crecimiento y demás, pero también se generó mucho esta identidad, como dice Jorge, como de escuela, ¿no? Nos dimos cuenta de una gran necesidad en la sociedad, especialmente aquí en Cancún, en esta parte pues a lo mejor del nivel educativo, ¿no? Ingenieros recién egresados porque pues, no saben programar y se formó un poco esta parte de escuela y todo esto fue gracias a esa primera integración al equipo, ¿no? de esta persona. Que fue alguien que quería aprender. Sí, colaborador antes de ser un colaborador realmente, pues, entró a aprender de cero y de ahí se forma esa identidad, pero también hay por ahí otra participación importante porque conforme le vamos dando un poquito de forma a la empresa y empezamos ya a tener algo de movimiento, ya una facturita, ya un cliente, ya un pago, también se integra Cintia al equipo, que fue igual que nosotros, pues también se la jugó, pues en este tema de trabajar sin sueldo, igual por años, y pues bueno, eso nos ayudó obviamente también a irle dando formalidad. Nosotros ninguno de los dos nos metíamos a temas administrativos, Cintia ya traía algo de experiencia en el área de facturación, pagos, bancos y demás, entonces pues bueno, tú nos ayudaste también mucho en esa etapa y ahí fue cuando se empieza a formar el equipo hasta que ya los números empiezan a dar para tener nuestro primer colaborador formal que fue medio tiempo. O sea, porque al igual que cualquier empresa, pues empezamos con lo que podíamos pagar y lo que podíamos pagar era una persona medio tiempo que seguía estudiando, entonces pues, literal era para lo que nos alcanzaba y poco a poco ya 2 medios tiempos, ya después un tiempo completo, 2 y así, hasta pues el equipo actual que tenemos. A mí se me dijo que se iba a pagar más adelante todos esos años. Bueno, sigo esperando retroactivo. No, bueno, te pagamos con mucho agradecimiento y mucho Es reconocimiento. lo más importante, reconocer.
No. Lo demás es dinero. Ahorita voy a la tienda a darle mis reconocimientos, a ver qué me puedo comprar. Yo creo que sí te lo acepto. Sí la alcanza para bastante. Muy bien. Tocaban ahorita el tema de que llegan sin experiencia y pues es algo que sé que se empezó a generar en Dapper por todo el tema de los practicantes, que tenemos una buena relación con las universidades y por ende tenemos un flujo constante de ellos. Jorge, tú que tienes contacto más al día a día, ¿qué dirías que pesa más, talento o disciplina? Talento, disciplina. Pues mira, afortunadamente durante estos últimos 10 años he tenido la oportunidad de trabajar, no es broma, con decenas y decenas de ingenieros, todos recién egresados de las universidades que tú quieras, privadas, públicas, de todo tipo de aquí del estado. Definitivamente quieres los dos, ¿no? Si tú quieres tienes a alguien que sea talentoso y al mismo tiempo que tenga la disciplina, pues tienes a alguien extremadamente bueno y un diamante en bruto que hay que pulir y llevar a su máxima expresión. Pero si uno tiene que elegir entre los dos, definitivamente yo diría que la disciplina es mucho más importante. Hay algo que pasa aquí en el estado, desafortunadamente, y es la realidad, como estado seguimos muy atrasados comparados al resto del país en cuanto a tecnología, en cuanto a ingenierías. Somos una región muy fuerte en turismo, toda esta parte, pero lo que es ingenierías propiamente, seguimos rezagados. Seguimos atrás, seguimos teniendo una mentalidad distinta en la cual a los ingenieros no les enseñan a resolver problemas o a entender por qué no están haciendo las cosas. Les enseñan simplemente a talachar, a recibir una instrucción, no pensar más allá de lo que uno tiene que hacer, resolver y listo. ¿Y qué es lo que causa? Que la mayoría de los ingenieros luego no tengan este sentido común o esta hambre de querer preguntar, oye, me voy a detener un minutito, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Entonces, si bien me ha llegado mucha gente talentosa, yo he visto mucho más en la región gente que tiene más disciplina y ganas de salir adelante, que llega conmigo y me dice, oye, no le sé a esto porque mi profesor nada más llegó, dio los temas, dio el temario y se desapareció 6 meses y regresó a los 6 meses y nos puso un examen, ¿no? O simplemente no nos enseñaron bien. Entonces, cuando me llega un ingeniero que sí tiene esta disciplina de querer aprender, de que sabe que tiene que letrarse en otras áreas, eso para mí es lo más valioso y son los que llegan más lejos. Nosotros hemos tenido la oportunidad inclusive de tener colaboradores que en algún momento estuvieron con nosotros sin saber nada, llegaron a mí sabiendo lo mínimo indispensable, con nosotros aprenden, logran letrarse, logran entender una metodología de cómo deben trabajar y tiempo después se nos van a mejores trabajos en otras ciudades, inclusive otros países, y para nosotros eso es una gran satisfacción porque sabemos que somos parte de una entidad transformadora que obviamente a mí me duele cuando se me van, ¿no? Pero al final también nos da gusto saber que pudieron aprender tanto como para llegar a un trabajo en otro estado o inclusive otro país. Okay. Te adelantaste un poquito, justo esa era la siguiente, que era si cuando alguien se va a una empresa más grande, lo ven como una pérdida o como un logro. Y parte de eso pues ya me contestaste, pero si quiero seguir, ¿qué huella quieren dejar entonces en las personas que colaboran con nosotros en Dapper y pues que comparten o que siguen trabajando con nosotros? ¿Qué huella les dejarían? Mira, yo creo que en ese tema, también como somos una empresa muy joven, en el sentido, repito, ¿no? Tenemos 23, 24 años, y desde el principio los colaboradores que iban entrando con nosotros pues, eran de más chicos todavía, ¿no? O sea, 21, 22 años. Siempre generamos como un ambiente de mucha, digamos que de llevarnos muy bien, de flexibilidad, buena onda, muy poco, o sea, realmente cero tradicional, o sea, como muy moderno. También siempre queríamos, ¿no? Ser tipo Google y poner hasta juegos. Obviamente la inversión no lo permitía y nos vamos dando cuenta también que el trabajo tampoco es tan compatible con eso, pero sí en la medida de lo posible, pues, ser una empresa en la que esté padre trabajar, ¿no? Sabemos, y a la fecha, ¿no? Somos muy conscientes que no podemos ser la empresa que mejor paga, que no somos siempre va a haber mejores opciones que tú, también las hay peores, pero buscas ser lo mejor de manera integral, no nada más en un tema salarial, sino en un tema de ambiente de trabajo, que te la pases bien y que aprendas. Algo que desconozco en los demás giros, supongo que debe ser similar, pero al menos en el nuestro, realmente el hambre real de muchos programadores no solamente es
la parte salarial, sino también el aprendizaje, experiencia, hacer proyectos padres, interesantes, que salgan a producción, no sentir que están haciendo un trabajo que se desperdicia, ¿no? Entonces ese es un valor importante, y la huella que nos gusta dejar, pues justamente como dice Jorge, es esta, imprimir un poquito lo que queremos, nuestra visión de crecimiento, de mejora, siempre siendo muy transparente con ellos, en el sentido de que claro que nos da muchísimo gusto que se vayan a lugares donde les paguen mejor, tengan mejores condiciones. Para nosotros ese es un logro, y sí, afecta un poquito la operación, claro, porque ya traen una inercia, un aprendizaje, una curva, pero pesa más lo otro. O sea, sin duda para nosotros es mucho más satisfactorio, que doloroso el que se vayan a un mejor trabajo, y además todavía mejor porque ya recientemente podemos contar como caso de éxito que incluso algunos que se han ido por mejores oportunidades, tiempo después vuelven. Ya obviamente nosotros en otras condiciones podemos ser un poquito más competitivos en ese sentido, a lo mejor no tanto, pero se compensa con lo demás que les platico. Y hemos tenido gente que regresa, y bueno, es la broma siempre, ¿no? De que uno vuelve a donde es feliz, y esa parte también es muy satisfactoria para nosotros. Entonces, pues la huella que queremos dejar es esa, tema de crecimiento, imprimir un poquito esa parte no egoísta, ¿no? O sea, pensar en el crecimiento de los demás. La verdad también nos hemos vuelto más hacia lo socialmente responsable, entonces tratar de exponer un poquito esa parte, ¿no? De que pues, el bien de la sociedad, una mejora en cada uno es una mejora a la sociedad, más trabajos, más productividad, más dinero, más mejorar la economía, o sea, que todo tenga un impacto que empieza a pequeña escala y se va agrandando hacia la parte social. Ok, muy bien. Bueno, pues hasta aquí todo suena muy bonito, crecimiento continuo, pero bien sabemos, pues cualquier persona que se haya dedicado a emprender, que no todo es así, hay baches en el camino. Entonces vamos a hablar justo de momentos complicados, errores, y pues esa parte es la que quiero seguir. ¿Cuál ha sido el error más caro que han cometido? Claro. Wow, qué pregunta tan profunda. Error más caro. Pues mira, de lo que yo te puedo decir es, muchas veces no es propiamente el error lo que va a ser lo más costoso, sino lo que te está evitando llegar a tener. Hemos tenido clientes o hemos tenido situaciones en las cuales quizá no damos el mejor trabajo que pudimos haber dado, o si uno pierde un cliente, pues uno ya se pierde no solo ese cliente, sino lo que ese cliente pudo haber traído. El mejor tipo de marketing, lo mejor que te puedes tener es el de boca en boca, es un cliente te recomiende a otro. Entonces perder eso yo creo que es de los errores más costosos que quizá en algún momento hemos tenido durante todos estos años que hemos trabajado en la empresa. Sí, sin ninguna duda, sí, porque no lo puedes cuantificar. Tú puedes cuantificar cuánto te cuesta la pérdida de un cliente, o a lo mejor ni siquiera te costó porque ya te había pagado, por el simple hecho de un cliente insatisfecho, pues es incuantificable todo lo que te pudo haber llegado por una recomendación, y ya no vas a poder medir. Entonces sí, también coincido, que quemarte o quedar mal es de los errores más costosos que puedes tener, y al final se aprende de ellos y buscar ser un poco mejor todavía. Muy bien. Ahora, ¿han tenido que decirle que no a oportunidades que parecían buenas? Y si sí, ¿por qué dijeron que no? Oportunidades que parecían buenas. Pues sí hemos tenido un par de veces clientes que parecen buenas oportunidades, pero al final todo lo contrario terminan siendo... Yo creo que es al revés, más que decirle que no a una oportunidad que parecía buena, le dijimos que sí, oportunidades que parecían buenas y realmente no lo fueron. Sí. Que yo creo que pasa en todos los negocios, ¿no? Un poquito pues con esta idea de crecimiento, de ver, oye, a lo mejor es un cliente que nos promete el cielo y las estrellas, hoy no puedo pagar, pero te voy a dar una exposición, no sé qué, muy grande, y recomendar con fulano, sotano, y pues lo haces un poquito creyendo y al final no se cumple. O clientes que se quieren asociar, como de... Bueno, eso también ya casi hicimos política en la empresa, de que no permitimos... Que tienen la idea millonaria del próximo Uber, pero te pueden pagar con las acciones que van a valer millones. Sí, no, te da, o sea, yo pongo la idea, tú pones todo el desarrollo y... La ejecución de la idea y todo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, definitivamente eso no ha funcionado, pero creo que no, bueno, al menos así que yo recuerdo que tenga, pues, on top of my head, así como de una oportunidad que dijimos que no. Sobre todo porque al inicio le decíamos que sí a todo. Sí, yo creo que entonces,
Muy bien. Ahora nos van a decir los peores 3 clientes y los 3 más grandes What? deudores de Guay. Dapper. Yo voy a empezar el balconeo. Bueno, No. Todos han dejado algo de enseñanza y crecimiento. Siempre. a veces se gana y a veces se aprende. Muy bien. No, para continuar esta parte, ¿cuál fue el momento más complicado que han vivido como empresa? Uy, pues tiene un nombre muy claro. Para este entonces ya teníamos varios años de empresa, 3, 4 años, como Ya se dijo, está acercando la entrada. cuando dijo Saúl, pues poco a poco íbamos consiguiendo un colaborador más, una persona más, un medio tiempo más, un ingeniero más. Ya nos habíamos inclusive mudado de oficina, donde empezamos hace mucho tiempo. Ya nos quedaba chico, entonces nos mudamos a una casa y luego nos mudamos a otra más grande. Habíamos decorado nuestra oficina bien bonita, bueno, ya estábamos haciendo todo esto y de repente llega 2020, pandemia, Pandemia. Así es. Sí, sin duda el momento más difícil marzo de 2020. fue pandemia y bueno, obviamente no nada más para nosotros, seguramente varios de los millones de personas que van a estar viendo este podcast habrán sufrido cosas similares y evidentemente fuimos una empresa más que fue víctima de pandemia, ¿no? Al ser un servicio digital que muchas empresas consideran que no es vital para su operación, fuimos de las que suspendieron de manera así definitiva, o más bien indefinida, indefinida desde el mediados de marzo, ¿no? O sea, apenas se dio ese comunicado de estamos en pandemia, llamada tras llamada el 100% de nuestros clientes, tanto los que son fijos como los que eran proyectos, todos suspendidos, todos, ¿no? Entonces sí, pues llegó a tomar decisiones difíciles, que era continuar la operación durante un tiempo y declararte en quiebra, bancarrota, empezar un concurso mercantil, whatever, lo que sea que corresponda, o pues, también nosotros de tener operación, de tener egresos, quedarnos otra vez en un equipo sin paga, sin nada. Porque también no es como que se cancelaran, o sea, muchos de estos clientes sí van a necesitar todavía un poco de servicio, de trabajo, simplemente los pagos se cancelaban, no iba a salir absolutamente nada. Sí, pues tomamos las decisiones difíciles, ¿no? Que era finiquitar equipo, que la verdad también agradecemos muchísimo al equipo de ese momento, todo el apoyo, o sea, también corresponden un poquito a lo que les das, ¿no? Siempre fuimos muy transparentes, siempre los involucrábamos en los temas de la empresa y contamos con muchísimo apoyo en esa parte para que la empresa sobreviviera, ¿no? Ahora sí que aplica la frase de vive hoy para pelear mañana, fue la decisión que tomamos, guardar ahí el colchoncito que teníamos para poder sobrevivir un tiempo y podernos reactivar y pues fue lo que pasó. Ya por ahí entra la entrada el señor que nos acompaña, que seguramente se estarán preguntando pues qué hace ahí, ¿no? Entonces ya tú nos Ya te dirás dije que es cuando modelo. esa historia. Ese es nuestro guarura. Sí, contigo, o sea, digo, ¿cómo fue ese brinco? Ok, pues bueno, como comentaba, pues entramos en pausa, nos quedamos con un equipo ya, Jorge, yo, Cintia una vez más rifándose el pellejo sin paga y demás, tiene mucho reconocimiento que va a poder ahorita cambiar en la tienda. Me da estrés postraumático. Y un par de meses después, pues como les comentaba al principio, yo también me acercaba mucho a Felipe en temas empresariales, platicándole un poquito nuestras dificultades, hay dolores y demás para escuchar sus consejos y pues en una de esas nos cita y pues nos ofrece sumarse al equipo, ¿no? Hacer una inversión tanto de esfuerzo, demás como de dinero, entrar a la fórmula de la empresa, y ahí fue cuando la sociedad se volvía una sociedad de 3 y nos ayudó a relevantarnos, ¿no? Empezamos en pandemia, que habrá sido por ahí de junio, julio, a lo mejor 2020. Fue junio, al finales de mayo, principios de junio, sí. Y pues ya de ahí reconstruir, rearmar al equipo, reensamblar, se empiezan a reactivar algunos proyectos y bueno, ya entra Felipe formalmente al equipo y nos ayuda a recuperar lo perdido y de ahí catapultarnos para arriba. Muy bien. Pues entonces entras y quiero preguntarte, ¿qué te llevó? Digo, también te conozco, ya lo establecieron, sé que eres una persona muy cautelosa en cuestión de tus decisiones. Entonces, ¿qué viste en Dapper, en los socios? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión
de querer sumarte a esta forma? Varias cualidades que ya platicó Saúl, Jorge. La verdad es que siempre me llamó la atención esta relación cercana, algo que sigue haciendo ambos. Sigue teniendo esta hambre de querer seguir aprendiendo y no tiene ningún problema por preguntar cómo hacerlo mejor. Entonces siempre ponen en la mesa cómo hacer mejor las cosas y esto es lo que se vuelve ya una constante y una personalidad per siempre. No dar por sentado que tenemos todas las respuestas, sino por el contrario, ver cómo seguir mejorando en todos los aspectos, desde el financiero, el empresarial, el administrativo, planeación, en fin, todas los departamentos que conforman la empresa. Pero me llamaba mucho la atención de esta relación cercana y las preguntas y el acercamiento de Saúl y los jóvenes que eran, esta hambre de aprender y esta hambre de hacer empresa. Y como bien menciona Saúl y mencionó Jorge, se vuelve un atractivo el tener estos jóvenes que quieran realmente hacer la diferencia. Y ahí es donde aprendes en ambos sentidos, no nada más ellos de allá, sino al revés también, ellos tienen mucho que aportar. Y de estos años que venía dándoles el seguimiento, me di cuenta que venían haciendo bien las cosas y que estaban preocupados por hacer la diferencia en cuanto a una empresa de este sentido. Varios años de empresario, si bien administrábamos, hacíamos el management de tecnología, no la creábamos, entonces estaba yo también con esta intención en algún futuro constituir una empresa que generara tecnología, que generara tendencia. Y vi esta oportunidad, aparte también con los años aprendes o por lo menos tienes este concepto de sumarte con alguien afín, que tengan una misma meta, que quieran llegar al mismo lugar, con ideas diferentes, de eso se trata, diversidad, pero al final de cuentas apuntar al mismo lugar. Y entonces ellos eran, a pesar de su juventud, muy disciplinados, con mucha estamina, preocupados por seguir trabajando, responsables, porque pudieran haber abandonado este proyecto, toda vez que en cierta línea no tenían necesidad de sufrirlo, mas sin embargo, esto es lo que se trata el aprendizaje, y también emprender, como habías mencionado, nunca tirar la toalla. Momentos difíciles todos, o sea, todos quisiéramos ser que esto fuera un éxito en 5 meses. La empresa lleva 10 años, lleva toda una transformación. Entonces, todo aquel que emprenda va a tener momentos complicados y hay que seguir, hay que ser disciplinado, hay que mostrarse todos los días, hay que ir a abrir la empresa porque no trabaja sola y generar justamente esta sinergia de escala. Y eso todo ellos lo tienen como tal. Entonces vimos el momento, dicen que también de pues estas dificultades y estas tragedias y crisis salen oportunidades. Y entonces en una llamada que me hizo Saúl, la tengo muy clara, me preguntaba cómo iba yo a hacer esta toma de decisiones ante el recorte personal de COVID. Entonces le pregunté qué ideas tienes, me mencionaron la línea de complicación que estaba. Entonces analizamos y creo que es momento de podernos entrar, siempre y cuando ellos estuvieran, por supuesto, de acuerdo. Y sumarnos con, vuelvo a lo mismo, ¿no? Con responsabilidades muy claras y con objetivos también muy claros. Nunca tuve la menor duda de las personas con las que estaba asociando, se los he mencionado varias veces. De hecho fue el punto de decisión, sí la oportunidad de negocio, pero con las personas que nos estábamos asociando. Entonces, para mí era un ganar-ganar, no iba a ser fácil, ya llevamos 6 años en esto, y la transformación no había de otra, no había para dónde hacerse. Y ha sido realmente 6 años de mucho aprendizaje también, mucho crecimiento también, por supuesto. Constituir empresa, como dicen, con gobierno corporativo no ha sido nada sencillo, ahí nos tenían que llevar, cada vez nos apegamos más a estas prácticas. Y hoy puedo decir, 10 años como aniversario, que fue una de las mejores decisiones que tomamos. Muy bien. Sí, Ahora, entras a esta fórmula, te topas con colágeno por todos lados, Por colágeno en los socios. No, se van a llevar una idea incorrecta. Sí. Definitivamente no. Pero Bueno, continúa. entras y pues te toca trabajar, como bien dijo Saúl, ahora los más grandes en la oficina él, quiere decir que por ende todo el resto del equipo en sus 20, tenemos practicantes que están todavía a mitad de uni. Entonces, ¿cuál fue tu mayor reto en trabajar
en asociarte y trabajar en una oficina con puro joven, ¿no? Muy interesante, fue un choque generacional importante, sobre todo porque, como bien mencionan, la gran mayoría de los integrantes en la empresa rondan entre los 21 hasta los 26 años de edad, si quieres. Entonces, para mí fue un puente de comunicación, Saúl y Jorge, que la verdad es que nunca representaron su edad. Sí fueron muy maduros en la toma de decisiones. Es la verdad. Tampoco nos Ni fuimos físicamente, por ni- terracería, nos fuimos, Nada, dice. en cuanto a madurez empresarial, profesional, la verdad es que no hace justicia a su generación, sin atropellar a nadie en particular. Tendré un par de referentes, que siguen ahí a ver qué hacen en Pocobongo, pero tenía yo esta otra parte que querían realmente salir adelante, crecer como empresarios, y lo es la regla, en realidad. Entonces hay una línea de aprendizaje de 2 vías, la verdad es que yo he aprendido mucho de ellos, cada uno tiene cualidades diferentes, que sumados se vuelve una potencia en realidad. Entonces ha sido este puente para interpretar a las generaciones, tú no te quedas atrás, desde luego, y funciona a través de ustedes el entender que entenderlo. Después hacerme cargo de un grupo de Inges que tienen una manera de pensar diferente, había que adaptarse y hacer funcionar toda esta parte de madurez empresarial, trayectoria, experiencia, versus la parte nueva, estamina, ganas de sumar, y creo que esa es la fórmula, sin duda alguna. Nada de colágeno, solo Nada de todo eso, puro intelecto. Y fíjate que aportando un poquito también a lo que mencionabas de meterle el punch y de cambiar la mentalidad, fue justamente por esas épocas, después de que entraste con nosotros y que dijimos vamos a reactivarnos, que nos cayó otro de los clientes más grandes que tenemos. ¿No te acuerdas que fue como entró justamente en julio, que no había nadie más? el de la X. El de la X. Exactamente. Y era full, órale, pues con lo que tenemos hay que sacarlo, Van a ¿no? pensar que es la gran X de No, Quintana no es Roo. la gran X de Ya, Quintana Roo, por pero sí es favor. otra X. Es otra X, igual muy grande, pero no es ese. Ese. Entonces esas ganas de salir adelante en el momento, pues también pues te atrae ese tipo de cosas. De hecho, el de la X grande todavía no es cliente, si nos lo pueden mandar, les agradeceríamos la referencia. Entonces, pero bueno. Porque traemos el nivel y traen Hombre, sus sobrados. plataformas bastante carentes. Sí, sí les hace falta. Sí. Muy bien. Bueno, pues les dio sed a los niños, entonces retomando, hablando de la parte de socios, todos los que han tenido un socio bien sabe que a veces es hasta más complicado que llevar la relación con la pareja. Entonces, en este tiempo que llevan juntos, ¿han tenido desacuerdos importantes, peleas, discusiones? ¿Cómo les ha ido con esa parte de resolverlos? Y más con temas sensibles que pues mejores amigos, familia, o sea, esté ahí relación involucrada. Yo empiezo, si me permiten. Sí, por favor. No ha sido nada fácil, pero tampoco ha sido nada complicado. Creo que lo vuelve interesante justo es esta diferencia de opiniones, y no se trata de imponer, se trata de convencer, lo que es completamente diferente. Si realmente tienes este criterio empresarial, no cedes, por el contrario, aprendes y apuestas por el interés de la empresa. La empresa ya se vuelve lo más importante, ya no hay ya no es un tema personal o profesional, sino ya estamos hablando de una institución empresarial. Depende mucha gente de las decisiones que tomamos ahí arriba. Entonces, por el contrario, nos ha vuelto, tenemos que estar más atinados en esta decisión. Y en ocasiones traemos esta sinergia de tomar la misma decisión o ver el mismo punto, por decirlo así, y en ocasiones no, y es lo que lo vuelve interesante, porque al final de cuentas es ante defensa de intereses de la empresa en general, ya no es a título personal. Y creo que si bien hemos tenido apasionadamente, cada quien defenderá su punto, que no espero menos, en realidad, para eso estamos, al final impera el acuerdo, que es lo que debe realmente tener para que funcione, en mi opinión. Y ha sido realmente hasta este rush de toma de decisiones, es lo que también es un plus estar ahí arriba, como dirección. Yo coincido que no ha sido tan difícil, no porque todo sea miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, no es porque sea, no porque nunca haya pleitos, pero no es difícil porque creo que desde el principio
ha existido mucha, a lo mejor madurez, podría decirle, desde el punto de vista de no tomarnos nada personal, ¿no? De entender que estamos no en el papel de yo, Saúl, amigo de Jorge, me estoy peleando con Jorge, mi amigo, por un tema que quiero, que yo considero que está bien o mal, sino en mi papel, en el cargo que tengo, con la responsabilidad que tengo, doy mi opinión al respecto de por qué creo que no debería ser así. Él va a decir, y cuando se une a Felipe no es la diferencia, ¿no? La verdad es que coincidimos mucho en esta personalidad de poder discutir un tema, entender que a lo mejor pues dos quisieron una cosa y yo no, bueno, pues sabes, ok, bueno, yo no les digo que tal, no, pues no, está bien, pues vamos a hacerlo así, sumarnos todos sabiendo que vamos al mismo lugar, pero salir de esa reunión tan amigos o tan familia o tan lo que sea como siempre, ¿no? Y ya no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, incontables veces hemos podido tener discusión y terminamos y nos vamos a echar las hamburguesas o las chelitas o lo que sea y no, no generar un problema adicional, entonces creo que eso es lo que lo hace más sencillo. Bien, pues ustedes no se tomarán nada personal, pero yo tengo varias apuntadas ahí. Te digo que es línea de aprendizaje, necesitas desprenderte. Muy bien, no es cierto. Ahora, para ponernos más sentimentalones, Híjole. les encanta aparte hablar de sus Por sentimientos. supuesto. Emociones. Somos ¿Qué muy dirían que han emocionales. aprendido el uno del otro a lo largo de estos años? Yo al final. Yo empiezo. Así se debe hacer. Él está abierto emocionalmente. Sí, por supuesto. Compromiso de los dos, de los tres, por supuesto. La camiseta bien puesta, suena fácil, pero no es así. La verdad es que debe formar parte, como bien mencionas. No ha sido nada sencillo. Puede entenderse que hemos sido 10 años una familia feliz. Si bien es cierto que hemos tenido una línea de crecimiento y en ese sentido somos muy afortunados, ha requerido mucha disciplina, mucha dedicación, mucho sacrificio de por medio. Siempre te ponemos los intereses de la empresa antes que los personales. Lo seguiremos haciendo, por supuesto. También hemos volteado a ver que el team crezca de manera integral, más allá de un beneficio también como sociedad. Y en eso hemos estado conectados y en sintonía, que la empresa, lo que compenda en general, va primero. Y la verdad es que es muy satisfactorio, y hablando de emociones, el que estamos conectados en ese aspecto. No hay una ambición desmedida, más allá de la que queremos seguir creciendo y mañana ser Apple, ¿por qué no? Realmente no tenemos una limitante, y crecer y poder tomar y ser una empresa con una mayor presencia a nivel regional inclusive, sigue siendo, es parte del crecimiento tal cual. Pero de la parte de los tres, aprovechar y agradecerles la dedicación, la disciplina, el amor que le ponen a las cosas, el interés que ponen, la entrega como tal, y eso la verdad es muy emocionante. Muchas gracias. Yo creo que, sí, yo creo que de mi lado, pues, creo que es importante de rodearse de personas que quizá sean mejores que tú en las partes que quizá a ti no se te dan del todo bien, ¿no? De mi lado, por ejemplo, con Felipe desde que él entró y estuvo con nosotros, pues todo este aprendizaje quizá a veces de cómo uno tiene que tomar las decisiones un poquito más frías, más directas, más calculadas, pensar en el mejor para la empresa y pues tomar la decisión que sea la mejor, ¿no? Muchas veces, ahora sí que como esto ha sido lo que hemos hecho desde un inicio, pues a veces uno puede ser medio sentimentalista y protectivo hacia su bebé, que es la empresa, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles, eso es lo que yo he aprendido mucho de él. De Saúl, por ejemplo, pues esta apertura a ser alguien que puede dar un paso hacia atrás, quizá, no enfocarse en el problema que tiene enfrente, que es algo que a mí, por ejemplo, me pasa. A los ingenieros nos pasa mucho eso de querer resolver lo que uno tiene enfrente y no dar un paso atrás como para pensar, ok, igual y no es eso lo que hay que resolver ahora. Hay que resolver esta otra cosa, quizá esto es más urgente, pero esto es más importante. Entonces hay que voltear a ver lo importante en algún momento. Entonces todo ese tipo de cosas es aprendizaje que yo he tenido pues directamente de primera mano con mis socios y también con mis ingenieros, ¿no? Con todas las personas que están dentro de la empresa. Siempre ha habido uno que me sorprende con su forma de resolver las cosas, o ha habido uno que piensa en algo que a mí jamás se me habría ocurrido. Entonces rodearte de personas de todo tipo que están tan cercanas a ti, creo que es lo más importante que he aprendido, no solo de mis socios, sino también de Dapper como tal.
En mi caso, realmente, pues de Felipe creo que sin lugar a dudas un poquito la parte de disciplina, y sin entrar en temas ni de colágeno ni de generaciones, también un poquito más la parte old school de una cierta estructura empresarial o firmeza distinta, ¿no? Repito, nosotros éramos una empresa muy joven, pues somos una empresa muy joven realmente, y sí nos faltaba un poquito más como que a lo mejor esa parte de mayor disciplina, formalidad, y demás. Pero también por ahí está la broma interna, ¿no? De algunas frases que dice Felipe, como le damos duro y este tipo de cosas, pero sí se traduce a algo real, que es la ejecución. Algo que a Jorge y a mí nos costaba mucho, era pues podíamos tener la decisión, pero ¿y cuándo? Bueno, en unos 15 días volvemos a reevaluar y vemos, y llegan los 15 días y por incomodidad o cosas sacarle la vuelta, y Felipe es una persona que de una vez, o sea, rip the bandage y vemos cómo le hacemos, ¿no? O sea, aventarte un poquito más, ejecutar y hacer que las cosas pasen o sea, en el momento, creo que es algo que le he aprendido y que valoro bastante. Del lado de Jorge, sin lugar a dudas, mencionaba hace rato su capacidad de aprendizaje, pero eso también es algo que nos enseña que todo, o sea, si no sabes algo, lo puedes aprender, Por supuesto. ¿no? Y mucha gente, o sea, muchos nos quedamos, híjole, pues es que no sé hacerlo. Bueno, Jorge, ¿cuántas veces nos ha dicho? Hay chingos de tutoriales en YouTube, cabrón, ¿no? Y hoy en día está el ChatGPT y el Gemini Y antes de eso, lo hemos ponido en jaque aceptando proyectos tecnologías que no maneja, y la verdad es que no le damos margen a que dijera claro. no, y nunca ha dicho no. A lo mejor pone un pero de por medio, sí, o sea, porque también como que la exigencia del cliente es ya para desahogarse. Uno nomás. la exigencia del cliente ya es medio expedita, entonces no se le da sus tiempos, y eso es algo que en realidad, pues, complementar lo que dice Saúl, no se achica. Y es más, hasta damos por sentado de, bueno, pues ya es tu problema, porque ya dijimos que sí. Y siempre ha sacado la chamba adelante. Sí, y al final eso también es algo que yo en lo personal he tomado también, no nada más para la parte empresarial, sino entender que no es el fin del mundo cuando no sabes algo, siempre se puede aprender, siempre está la opción, ¿no? de resolver de alguna manera, y creo que eso me ha ayudado a mejorar como persona, como profesional, como director y demás. Entonces, en general eso, y quiero agregar también otro aprendizaje, de alguien que no mencionaste, pero que es de Cintia, que no es el fin del mundo cuando las cosas están mal. Normalmente yo tiendo, pues ya cuando no encontré solución y cuando siento que se me cierra el mundo y que todo va mal, y Cintia siempre salen como, a ver, chill, no pasa nada, ¿no? Seguimos respirando, un poquito Dalai. Obviamente llegando a puntos medios de equilibrio, pero nos ayuda, creo que en general, sí, a los tres, sí, a equilibrarnos un poquito más, a sentirnos más, pues sí, como que ese paso atrás del que hablaba Jorge de, a ver, vamos a respirar, y mañana lo resolvemos, ¿no? Ya hoy no podemos hacer nada, mañana lo resolvemos, y generalmente o siempre encontramos o la solución o alguna otra manera de hacer compromiso. las cosas. Brillitos de optimismo para todo el mundo. Bien, ahora para romper ya un poquito lo sentimental, aquí nos va a enseñar el Six Pack para también traer views. Adelante, por favor. Eso es en otro episodio. Sí, necesitamos el clip, entonces párate y haz como que te Ese es levantas en el la canal playa. Naranja, lo buscan por favor. Ahí no se llama Felipe, ¿cuál es tu nombre? Pues hombre, el Charlie Hop. Fit. Charlie Fit. No, muy bien. Es un naranja. ¿Es el Hop? Bueno, es lo mismo. En mis tiempos era el Hop. Esto es muy viejo. Ya estoy. Ahorita es el azul. Siguiendo con esta parte, pues ya de uno, mucho ha tenido que cambiar en ustedes para llegar al punto en donde están, y obviamente ya no son la persona que eran hace 10 años. ¿Qué versión de ustedes tuvo que dejar de existir para que esto creciera? De mi parte es un poquito, y va del comentario que decían, La juventud. no fui por terracería en 10 años. Envejecí 15 en 10. No, de mi lado es un poquito más es muy común, dicen que los ingenieros somos muy cuadrados, ¿no? Entonces es muy común justamente el buscar a veces
la queja o el esto no es, así no es como se debe hacer, se tiene que hacer de esta otra forma, ¿no? Y eso es algo que en un principio pues sí tenía un poquito más arraigado en mí, la metodología que quizá te enseñan, no siempre, y no siempre se va a ir según el libro de reglas. Entonces algo que tuve que aprender y dejar atrás es más bien cambiar la mentalidad en vez del cómo no, el cómo sí, el encontrar la manera, el cómo lo podemos resolver, qué sí podemos hacer. Quizá no podemos hacer esto, pero podemos hacer esta otra cosa que es casi igual o mejor, ¿no? Y eso es algo que también le menciono mucho a mis ingenieros, por si alguno llega a ver esto, que hay que buscar el cómo encontrar una solución más que el buscarle los peros del por qué no es la forma correcta o por qué no se hace así o por qué no debe ser así. Entonces eso es algo que yo tuve que aprender, yo intento inculcar y definitivamente es algo que en estos 10 años creo que es de los mayores aprendizajes y que ya no es como antes. En mi caso, va a estar muy trillado porque ya hoy en día esta información pues ya está muy out there y se repite mucho, ¿no? En todos los podcasts empresariales y demás. La parte de rodearte de gente más chingona que tú, ¿no? O sea, de no ser el más listo de la habitación. La versión de mí que tuvo que dejar de existir fue el yo que creía que era el más chingón o podía ser el más chingón o todo me salía bien, que yo podía resolver y que dominaba el mundo. Sin duda, tanto al ver casos de éxito real te das cuenta que los más exitosos son las personas más sencillas, y entonces vas escuchando qué hacen, pues rodearse de gente más chingona que ellos, ¿no? Entonces yo en mi caso pues eso, ¿no? Buscar todo el tiempo rodearme de los más chingones, y si me encuentro en una habitación donde soy o el más o de los más o del promedio arriba, pues ya estoy en la habitación incorrecta. O sea, tengo que irme a la habitación en donde todos sean más chingones que yo, y eso es algo que he tratado ya desde varios años para acá, cambiar, o bueno, he cambiado más bien, y pues sí, definitivamente creo que esa es la versión que dejó de existir. De mi lado lo tengo muy claro, la línea de confianza. Se hablaba que probablemente por mayor experiencia pudieras tener un mayor criterio para la toma de decisiones, pero cuando realmente confías en tu equipo, en este caso ustedes tres, sin dejar a nadie afuera, evidentemente, pero en la toma de decisiones me refiero, per se, dejar que las cosas sucedan. Si realmente detectas que, según en tu radar, detectaste cualidades, evidentemente en cada uno de ellos, confiar, y confiar en una toma de decisión que a lo mejor no estuviste de acuerdo, y después valorarla y decir, efectivamente sí, así fue, así era, tal cual. Y esto va fortaleciendo más precisamente lo que mencionaba Saúl, confirma de que no te equivocaste en esta maravillosa sociedad que realmente así la siento, ser parte de este sueño que se ha hecho una realidad, cuidarlo y procurarlo y hacerlo crecer, pero el fin de cuentas confiar, porque luego, como mencionaba Jorge, era una persona muy ejecutora y yo tenía muy controladora, entonces tenía yo que hacer la ejecución, hacer la planeación y demás. Hacerle a alguien más me daba un poquito de desconfianza, esta parte me daba el toque, como dicen ahora, pero ya te dejas realmente, si realmente crees que tienes las cualidades, pues deja fluir, y no me han demostrado lo contrario, y entonces confiar. El toque, como dicen los chavos. Dice la Como dice la chaviza. Como dice la chaviza. Bien, ahora, ¿qué miedo tenían al inicio que hoy ya no tienen? Wow, yo diría que es al revés, ¿eh? Yo diría que la falta de experiencia, la inmadurez, a lo mejor antes de que te unieras al team, no existían miedos, creíamos que la íbamos a romper, que el camino iba a ser súper fácil, que mañana somos nuestros propios jefes. Mucho nos comemos el optimismo mundo, ciego también. y chingue su madre, todo nos lanzamos y todo va a salir poca madre y demás. Y con el tiempo vas desbloqueando miedos, ¿no? Híjole, ¿qué pasa si no? Oye, tal, desde temas de flujo, ¿no? Sí, pagar claro. nóminas, ya depende, como Exacto. decías hace rato, depende gente de ti, de las decisiones que tomas, va a haber un impacto más grande, temas de clientes también, ¿no? Cada vez proyectos más importantes, ya no es lo mismo. La página web, No. si se sube, si no, a plataformas de las que depende toda una operación de empresas bastante grandes. Correcto. Entonces, empiezas a desbloquear otro tipo de miedos, no en el plan un miedo así como de
crisis de qué voy a hacer. De que te paralice, pero sí de tener cuidado, ¿no? Otra vez, ya que estamos hablando de cosas trilladas y de frases y todo esto, o sea, aprender que el miedo no es no es lo negativo, ¿no? O sea, el que existe el miedo simplemente es un reflejo de que existe la preocupación por algo, o sea, ser consciente de la consecuencia negativa que puede tener alguna toma de decisión o alguna acción en particular, y simplemente, o sea, y pues ahora sí la frase trillada, ¿no? De que pues, el valor no es la ausencia de miedo, sino la conciencia, ser consciente de ello y poder actuar despite, ¿no? O sea, a pesar del miedo, ¿no? Entonces, perdón por los white A pesar, para los que no son white a me lo pesar pegó, del los miedo. white me lo pegó Jorge. Pero sí, sí, yo creo que no es al revés, qué miedos existían, más bien no existían los miedos, se fueron desbloqueando, pero no desde el punto de vista negativo. Creo que es como yo lo... Sí, a ver, el miedo debe ser un elemento que tiene que estar ahí porque te genera una línea de no irte como Gordon Tobogán, ¿no? Y desafiante siempre. Lo van a funar, gordofóbico. Perdónenme. Irte de bruces si quieres, ¿no? Que te vayas de bruces en una toma de decisión. Tiene que haber una línea de contención. A veces el miedo te invita a reflexionar, ¿será o no será, aprieto el botón o no? Y tienes que recorrer toda una serie de análisis, y a veces también, como bien mencionas, Saúl, a pesar de tomar la decisión y estar conscientes de lo que se pueda venir. Entonces, para mí es un factor que siempre debe estar ahí, porque puede volverse algo retador para seguir avanzando, que es, de hecho. Okay. Él es más white que me dijo a pesar, entonces, para que te des cuenta. ¿Y tú, Jorge, qué es un miedo que...? No, yo creo que No, miedo A llegar tarde a mi casa. es parte de lo mismo. A lo mucho, el único miedo que quizá en su momento fue el de la pandemia, el de se va a levantar esta cosa, cuál es lo que va a pasar el día de mañana, Sí, bueno, fue una decisión todo eso, muy importante. pero al final, como dicen, la idea es sí ser precavido, pero tampoco no hacer las cosas. Ahora, pues ya para terminar la parte de los socios, y quiero preguntarles, ¿se volverían a elegir como socios? 100%. Acepto. Renovación de votos. Terminé dando las gracias y que no me Oye, sí, equivoqué. se hace renovación de votos a los 10 años. Dimos Es el paso cierto, adecuado. ya van en sus bodas de que... No sé. De papel o de esas cosas de algodón. Bueno, ustedes sí necesitarían un poquito más de distanciamiento. No me dejes. Bien, pues como como se podrán dar cuenta después de toda esta plática, las empresas tienen momentos altos y bajos definitivamente, y pues 10 años se dicen fácil, pero ha costado trabajo llegar hasta donde están. No lo haga, compa. Quisiera cerrar con que nos platiquen qué es de lo que más orgullosos se sienten, más allá de crear negocio, que han generado y creado con Dapper Technologies. Para mí es, sin temor a equivocarme, es el impacto social que yo he visto en mis colaboradores. Yo estoy trabajando muy cerca de ellos, de mis chicos, mis ingenieros, y el poder ver un ingeniero que llega a mí sabiendo muy poco o solamente con los conocimientos básicos a la noción, y que en el transcurso de 6 meses tenga toda la seguridad de decirme yo sí puedo hacer esto, yo me lo he hecho, esto es fácil, no hay ningún problema, y el saber que crecieron como personas, como ingenieros y todo, a lo largo de estos 10 años que, como dije, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos, para mí esa es mi mayor satisfacción. El saber que estamos siendo una entidad transformadora, y aunque sea un granito de arena, saber que mis ingenieros van a subir el nivel de tecnología en el estado, en Quintana Roo, y en la península y en general en México, ¿no? Eso para mí es súper gratificante y es de las cosas que estoy más orgulloso de Dapper. Para mí el crecimiento también un poquito desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, porque como contaba al principio, ¿no? La idea del emprendedor, especialmente en nuestros 24 años, pues era salir, romperla, ser tu propio jefe, hacerte millonario, ya te viste, ¿no? Ahí como los grandes empresarios de México. Definitivamente el camino no es, o sea,
no es para nada eso. Está súper romantizado, es un camino Muy machado. súper complicado que lleva sudor, sangre, lágrimas, o sea, es un camino bien pesado, pero a la vez vamos aprendiendo, madurando y dándonos cuenta que es un camino muy gratificante. Porque conforme vas viendo el crecimiento, desde el tema de generación de empleos, o sea, el simple hecho de generar empleos, personas que viven de eso, luego los proyectos que vas haciendo, generas un impacto también en el mundo económico, ¿no? O sea, empresas que usan tus plataformas, que los estás ayudando a crecer, entonces tus clientes crecen y por lo tanto pueden a lo mejor generar más empleos o mover la economía, y también generas empleos tú, entonces también estás impactando directamente la economía al poner dinero en los bolsillos de más personas, en lugar de ser alguien que estás quitando un empleo al trabajar y meterte a lo mejor de director a una de las empresas que dijiste que te pudiste haber ido, eres alguien que no quitó ese lugar, o sea, alguien más lo está ocupando, pero al mismo tiempo generas otros tantos lugares de personas que viven ahí, y esa parte sí se empieza a volver muy gratificante, ¿no? Definitivamente no fue lo que creíamos que iba a ser a los 24 años, pensando que millonarios, tu propio jefe, no sé qué, sin trabajar y tal, es lo opuesto, eres el que más trabaja, a veces eres el único que no te pagaste, temas, pues sí, complicados, a veces incluso hasta te preguntas, ¿elegiste el camino correcto, no? Y piensas lo que decías, ¿no? En tirar la toalla, que si sí, si no y demás, pero sí empiezas a encontrar gratificación en otros lados, y yo creo, al menos yo de lo que más orgulloso me siento es de esa evolución en la empresa, que volteamos a ver la parte de responsabilidad social empresarial, porque el camino nos llevó a eso, ¿no? Desde por los grupos empresariales a los que nos movimos, donde íbamos participando, lo que nos iban enseñando, lo que íbamos aprendiendo, y lo mismo que la empresa nos daba, nos regresaba. Entonces, pues yo creo que esa es la parte que más orgulloso me hace sentir. Sí, bueno, pues creo que ya se abarcó la gran mayoría. Definitivamente aquí hay dos palabras para mí muy importantes: trascender y evolucionar. La empresa sin duda ha evolucionado y ha trascendido. Las estadías son muy importantes. La verdad es que fue muy buena idea establecerlas. Hay un compromiso en automático con ello para que los ingles entren y salgan diferentes. Así ha sido en la mayoría de las cosas. Transformar esta empresa para que quien se vaya vuelva a tocar las puertas y vuelva a quererse sumar a este gran equipo que siempre lo ha sido en realidad. Y en este tema de transformación me voy a ir en una parte ya más íntima. Ustedes no se pueden calificar a sí mismos, evidentemente, no se puede ser juez y parte, y para mí ha sido realmente motivo de orgullo ver la transformación que han tenido ustedes al cabo de estos años. Definitivamente no son los mismos de hace 10 años, y ha sido para bien. Entonces podríamos haber tenido un camino diferente, y la verdad es muy emocionante ver cómo se han transformado, cómo han evolucionado, y en consecuencia, pues evidentemente la empresa alrededor de todo esto. Entonces, enhorabuena. No, para mí no es una sorpresa, dado las personas que son, era el resultado que estaba yo esperando, y es muy gratificante confirmar. Muchas gracias. Gracias. Bien, Somos una pues, familia feliz. Sí, por supuesto. bien, pues gracias por escuchar la historia de Dapper a través de estos 10 años. ¿Qué le espera en un futuro, Dapper? ¿Qué viene? Se vienen cositas. Espérenlo. Se vienen cositas, efectivamente, muchas sorpresas, manténganse conectados. Bien, sí, traemos varios proyectos interesantes que vienen en camino. Un rayonejo puede ser un spoiler por ahí. Por ahí Y nos ponen el logo, así. así es. Y pues nada, Nos lo ponen gracias. aquí, que quede entre mis manos, Ahí por... así que salga. Dibujado. Es más, lo ponen Ahí ahí. ya estás pidiendo mucho, Sí, güey. no, ya. Y yo estoy riéndose, lo que sea. Y tú habla, no te voy a poner nada. Se van a salir esos clips. No, nada. Gracias por estar, a los que vieron completo, a los que vieron 2 minutos también. Y pues nada, ¿quieren despedirse? No, muchas gracias a todos. Gracias, Cintia, Yes. Gracias, Cintia. por organizar esto. La verdad es que es un espacio padre. Ojalá y podamos estar haciendo
podcast más seguido, si es que el público lo pide. Si no lo pide también, lo sacamos aunque no nos vean, no le madres. Pero pues eso, gracias a todos, gracias por organizar esto y por supuesto gracias a todo el equipo Igualmente. por formar parte de este camino. Los amo, Dapper. Al contrario, ha sido un placer. Gracias por la moción. Muy bien, nos seguiremos viendo. Muchas gracias.